Mateo capítulo 11. Ujú. Y vamos a hablar de un tema no muy popular para las mujeres porque se ha acostumbrado a entender a la mujer como un ser que le gusta tener todo bajo control. Nosotras mismas identificamos a la mujer de esa manera. Y yo misma no veía a la mujer de otra forma, sino así. Y eso no tiene que ver ni con el carácter o temperamento de la mujer. Hay mujeres que tienen un carácter muy apacible y sin embargo son controladoras. Hay mujeres que son con un carácter muy fuerte, que parece que esas sí son las que de verdad son las difíciles y resulta que no es así. Pero si nosotras entendemos esto hoy, no solo vamos a ser libres, sino que no hay otra manera de que Dios nos dé lo que estamos esperando y de poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Porque quiero decirle que aquí hay mujeres que Dios va a poner en sus manos empresas muy grandes. Amén. Y usted no va a poder manejar esa empresa si usted no aprende hoy esto. Porque no va a tener la capacidad para administrar tantas cosas al mismo tiempo. Y cuando Dios creó a la mujer como ayuda idónea, y la pastora explicó, dijo que ayuda idónea tiene que ver con un contrapeso, y eso es verdad. Los judíos entienden que esa palabra idónea es como algo opuesto. Lo decimos a veces como, bueno, ella es opuesta a él, porque tiene, así se equilibran. Bueno, para los judíos una ayuda idónea o esa palabra idónea en el original es algo que se opone. Y no que se opone porque no te quiere ayudar, sino porque te da la visión contraria de la que tú tienes. Y ahí puedes tener el 100% de toda la visión. Entonces, cuando Dios creó a la mujer como ayuda idónea, la creó con tantos talentos y capacidades. Por eso que la mujer puede hacer tantas cosas al mismo tiempo y el hombre no puede hacerlo. Porque ella es la ayuda para él. Y cuando Dios planeó todas las cosas, ¿y cuántos creen que Dios es sabio? Amén. Dios no se equivoca. Aun cuando a veces las mujeres piensan, bueno, ¿por qué Dios hizo al hombre como cabeza si es tan tonto? No, Dios no se equivoca. Aunque a usted le parezca que él es tonto, no lo es. Él es la cabeza. No, hermana, es que usted no conoce a mi esposo. No, él es la cabeza. No importa cómo tú lo veas. El problema es que tú tienes que cambiar tu visión. Entonces quiero que lea conmigo en Mateo capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 25 al 30. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor, te damos gracias. Así exactamente como dice tu palabra, somos hoy. Tú revelas las cosas grandes y ocultas a los niños, a las personas que creemos que no lo sabemos todo, que de hecho
no sabemos nada. Tú revelas las cosas grandes y ocultas a los humildes. Hemos intentado hacer las cosas de muchas maneras, hemos aprendido de muchas formas, pero hoy, Señor, inclinamos nuestro oído para escucharte, porque entendemos que el tiempo es corto. Tú estás por regresar. Quieres que hagamos lo que tenemos que hacer en un tiempo récord. Y si te obedecemos a ti, lo vamos a hacer. Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro. Dependemos solamente de ti. Mis hermanas y yo abrimos nuestro oído e inclinamos nuestro corazón a tu palabra. Enséñanos, corrígenos, dirígenos, encamínanos y cámbianos. En el nombre de Jesús, amén. El problema de la dominación de la mujer es muy antiguo y ayer lo vimos. Cuando Satanás tentó a Eva, la tentó con el deseo de tener autoridad. Le dijo, si tú tienes conocimiento vas a ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Y Eva no tenía por qué haber accedido a la tentación de Satanás si ella hubiese simplemente dicho, yo no decido aquí. Tienes que hablar con el dueño de esto, que es mi esposo, y no está. ¿Algunos de ustedes alguna vez habrán escuchado historias de mujeres decir, no, porque mi esposo no estaba y yo no pude tomar la decisión? Pero Eva se sintió que ella podía tomar la decisión y ella fue y accedió a lo que Satanás le ofreció y ahí empezó todo el desastre que tenemos hasta ahorita. Claro, la cosa la podemos endulzar, decir, bueno, Adán estaba lejos, no estaba cuidándola. Él debió cuidar de ella para que no le pasara nada a ella. Pero ella tenía la misma capacidad de elegir y la misma voluntad que tenía Adán. Dios los creó a los dos con capacidad de elegir y de tomar decisiones. Ahora, desde que eso pasó, en la mujer ha habido un deseo consciente y todo el tiempo está de tener el control o autoridad y el hombre de enseñorearse sobre ella. Todas conocemos el movimiento feminista que surgió en Estados Unidos. Ese movimiento surgió básicamente para tres cosas. Las tres cosas eran positivas. La primera era para que la mujer votara, ¿verdad? No tenía derecho a votar. La segunda era para que la mujer tuviese derecho a la educación. Han visto películas donde la mujer no tenía derecho a que se educara como el hombre. Los que podían tener un nivel de educación alto eran los hombres. Y la tercera era para que la mujer pudiese disfrutar de los beneficios de tener una educación, o sea, pudiese acceder a trabajos y tener la misma remuneración o reconocimiento que el hombre. Esas tres cosas básicamente era lo que ese movimiento de liberación feminista buscaba. Lo asombroso es que sus orígenes, al parecer, sus orígenes surgieron en la comunidad cristiana. Y eso empezó con el tiempo a desvirtuarse. Todas conocemos en qué ha terminado. En la actualidad ese movimiento feminista ya no persigue que la mujer vote, ya eso es un hecho. Tampoco que la mujer pueda acceder a las universidades, tenemos mujeres que están en el Congreso. Y tampoco que la mujer pueda tener trabajos remunerados de la misma manera que los hombres, aun cuando todavía se observa que hay trabajos donde el hombre y la mujer haciendo lo mismo, el hombre tiene mayor paga. Pero sin embargo, ya la mujer está trabajando en lugares donde solamente y exclusivamente eran trabajos de hombres. O sea, ya ese movimiento pareciera que ya cumplió sus metas. No debiera existir porque ya la mujer logró los objetivos que tenía cuando comenzó ese movimiento.
Pero ese movimiento fue avanzando con el tiempo y escalando más cosas, y ahora las demandas de ese movimiento son que la mujer tiene derecho a hacer lo que ella quiera con su cuerpo, y eso implica que la mujer tiene derecho a abortar a los hijos cuando ella decida. Está luchando por ese derecho, que en muchos países ya lo tiene, que la mujer tiene derecho a decidir cuál es su sexualidad, y ese movimiento tiene una tendencia muy grande al lesbianismo. ¿Se han dado cuenta, verdad? Sí. Entonces, algo que comenzó con simplemente deseo votar, deseo también poder elegir, ahora este movimiento se ha ido a un extremo que ha tocado todas las fibras de la sociedad. Hay países, muchos de ustedes estoy segura tienen familiares que han viajado por muchas partes y se han dado cuenta que hay países donde es casi que imposible levantar una familia tradicional, con valores y principios de parejas tradicionales, porque la educación sexual está inundada de todas las cosas y valores que ahora nuestra sociedad está atravesando. Y Venezuela, entre tantos atrasos que tenemos, gracias a Dios, ese es uno de sus atrasos. Entonces, cuando usted analiza esto, usted tiene que entender que usted como cristiana tiene que estar clara de qué realmente es lo que usted cree y defiende. Porque cuando Dios empezó a tratar conmigo con este tema no es popular. Usted así vaya a una iglesia a predicar y va a enseñar que la mujer debe tener las características que están en la Biblia y hacer lo que Dios dice, usted se va a dar cuenta que dentro de la iglesia este tema no es muy popular. Yo me he dado cuenta que muchas mujeres aquí han mencionado mucho la palabra empoderada, ¿verdad? Porque ese es el movimiento feminista que está afectando la iglesia, desde las altas esferas y en muchos tipos de denominaciones cristianas, es lo que se mueve, donde la mujer ahora tiene una posición de autoridad, donde la mujer no solamente puede ser usada por Dios en distintos ministerios, porque Dios llama a la mujer a servirle en donde Él desee, sino que la mujer ahora tiene autoridad y dominio aún por encima del hombre. Y toman figuras de la Biblia como Débora, ¿verdad? Que si usted analiza ese personaje no es la regla, es una excepción. Y toman la excepción como una regla. Entonces, eso ha deformado el carácter de la mujer cristiana. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta tarde? A entender por qué la mujer tiene ese afán de tener el control y de tener cierta dominación y cómo librarnos de eso. Yo quiero que vaya conmigo un momento al libro de Proverbios. Dijimos que todo comenzó cuando Eva fue tentada, y fue tentada con el deseo de tener autoridad y de tener el conocimiento que le iba a dar ese control. Y yo sé que usted ha leído estos versículos en Proverbios muchas veces. Proverbios 25, versículo 24. ¿Lo encontró? Dice, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Yo soy arquitecto y mi esposo y yo trabajamos
en muchas partes. Yo tengo 28 años de que me gradué y hemos trabajado a muchas familias, muchos tipos de familias. Familias muy adineradas, familias clase media, familias pobres. Y me he dado cuenta que un hogar no son las paredes ni los pisos. Me he dado cuenta que una familia es muy feliz con unas cotufas, un televisor. Hemos trabajado en casas que después que las hemos terminado, al mes las están vendiendo porque se divorcian. Así que me he dado cuenta que nada de eso es garantía. Hemos trabajado con familias donde es imposible poner de acuerdo a los dos. Yo he tenido que decirle a mujeres, hasta que tu esposo no venga, no puedo hacer nada. Y me dicen, aquí decido yo. Y yo le digo, bueno, cuando tu esposo y tú estén de acuerdo, entonces yo vengo. He tenido que decirle a personas, no te voy a trabajar. Me he dado cuenta que esto que está aquí, yo lo encontré hace poco. El caso de que la mujer tenga el control y el dominio es tan grave que esta palabra rencillosa, aunque usted lo busque en el diccionario, y es pelea, contienda. Pero este versículo se repite en Proverbio en varias partes, ¿verdad? En Proverbio hay muchas mujeres. Hay una mujer sabia que es la que edifica, ¿verdad? También está la mujer virtuosa y está esta mujer rencillosa y está la mujer necia y está la mujer ajena. ¿La han visto, verdad? Sí. Hay varias mujeres en Proverbios. Pero esta palabra rencilla en el original viene de una palabra que significa gobierno. Y es la actitud de la mujer a tener el gobierno. ¿Por qué pelea tanto? Porque yo tengo que dejar claro quién es la que tiene la razón. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Si usted es como yo, se dará cuenta que somos así. Y yo cuando me casé, yo soy calmada. Bueno, aquí está mi hermana. Y yo pensaba que yo era una persona tranquila. No soy de gritar, ni de pelear, ni de eso. Pero soy de las que son calladas rebeldes. ¿Usted sabe cuáles son esas calladas rebeldes? Sí. O sea, las que estamos así. Tendréis la razón, pero yo no lo voy a hacer. Y yo oraba siempre en mi casa, bueno, crecí en un hogar cristiano, me enseñaron, mi papá me enseñó siempre a leer la Biblia, orábamos, hacíamos devocional, yo oraba. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía una discusión con mi esposo, yo le decía, yo sé cómo quedar viuda, porque yo no me voy a divorciar. Pues yo oro. Y él me miraba así como... Porque yo decía, si yo le pido al Señor, Él me va a escuchar. Cuando empezamos a tener serios problemas, porque me di cuenta que él tenía un carácter fuerte, pero él sí lo demostraba. Yo no lo demostraba, pero también lo tenía y no sabía. O sea, yo hacía lo que yo quería, calladita. Y empezamos a tener problemas y yo empecé a orar. Al principio no oraba por él, oraba por mí, que era la víctima. Y bueno, cuando un día yo estaba orando, lloraba mucho en el baño, estaba orando, el Señor me dijo, ¿hasta cuándo estás llorando? Yo le dije, Señor, pero oíme, ¿por qué no lo cambiáis? Hace algo. Y me dijo, la que tienes que cambiar eres tú. Si yo estoy perfecta. Wow. El que tiene que cambiar es Él. Entonces ahí empezó un proceso para que yo entendiera, porque el problema es que a veces eso se tarda mucho que uno entienda, pero si usted es más inteligente que yo, lo va a agarrar rápido.
Y el Señor me empezó a decir, tú tienes que cambiar. Y yo le dije, ¿pero en qué? Y me dijo, lo primero es que tú no lo respetas. Yo dije, Señor, yo no digo grosería. Yo no le levanto la voz. Él levanta la voz, yo no. Tú no lo respetas. Yo le dije, ¿pero en qué no lo respeto? Ninguna decisión que él toma, tú dices sí, tú toda la cuestionas. Porque tú eres más inteligente, más previsiva. Tú sabes por dónde van las cosas. Y tratas que él haga lo que tú quieres. A ninguna de las cosas que él dice, tú te quedas callada. Y yo dije, Señor, pero yo soy calmada, sí, porque tú no lo respetas. Y él no puede ser la cabeza mientras tú tengas esa posición. Y me dijo, yo no me equivoqué cuando puse al hombre por cabeza. Y cuando lo creé el primero, yo no me equivoqué. Y bueno, Dios empezó a tratar conmigo. ¿Sabían que no solamente hay diamantes que son mujeres? Yo me he dado cuenta por muchas cosas que ustedes han dicho. Dios me mostró que hay hombres que son diamantes, pero son un carbón. Y usted sabe cómo es un diamante antes de que lo corten y lo pulan. Que no es carbón, es el diamante, pero no está ni cortado ni pulido. No lo pueden agarrar así, eso corta. Hay hombres que son así. Pero se necesita de alguien que se ponga unos guantes. Hay hombres que hay que agarrarlo con guantes. Hay hombres a los que usted le dice cualquier cosa y ajá, y ellos. Pero hay hombres a los que usted le dice una sola vez, te va y usted no lo ve más nunca. ¿Sabía? Hay hombres que hay que agarrarlo con guantes. Pero somos un diamante. Y Dios me dijo, yo le he dado a muchas mujeres, hombres que son un diamante, que si ellas tuviesen guantes, supieran cómo tratarlo, harían de esos hombres lo que yo he esperado, porque para eso se las puse. Bueno, Dios empezó a tratar conmigo y entre las cosas que empezó a tratar conmigo, una fue esta. Si el hombre es la cabeza, y eso lo dice la Biblia, el orden de la autoridad de Dios es Cristo, el hombre y la mujer. ¿Sí? La autoridad no es el pastor, mi pastor, no, esa no es. Mi jefe, no, no es. Mis padres, mi familia, no es. Cristo, el hombre y la mujer. Y cuando usted encuentra que hay una casa donde el rey tiene que dormir en un rincón porque él no es allí el que manda, es esto que está aquí. Hay una mujer rencillosa que está entronada allí. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Sus continuas peleas, discusiones y llantos es porque yo necesito que entienda que yo soy la que sé para dónde va este barco. Y hasta que tú no te alineas a mí, no vamos a estar bien. Ahora, ¿qué hace que la mujer mantenga esta actitud? Su necesidad de autoridad, su necesidad de ser escuchada, su necesidad de que el hombre entienda que ella tiene el conocimiento igual que él y incluso mejor de cómo deben ser las cosas. Y eso era lo que Eva perseguía en el Edén. Ahora, aquí vemos a Jesús haciendo un llamado. Primero hace una oración. Y en la oración él dice, Padre, estas cosas tú no se las has revelado a todo el mundo, sino a los niños. Y hay algo muy importante y es que para que uno pueda recibir la palabra de Dios uno tiene que doblegarse. Yo no puedo leer la Biblia con ideas preconcebidas. Yo no puedo hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que ella diga. Yo quería sacar muchos pasajes de la Biblia. Ya no. Sobre todo el pasaje de la mujer sujeta
al esposo, lo quería sacar de allí. Pero yo he entendido que la Biblia me va a cambiar a mí, yo no la voy a cambiar a ella. Que yo debo adaptarme a ella, modificarme a ella no a mí. Entonces cuando Jesús dice, miren, esto, Padre, tú se lo has revelado a los niños, y es lo que Dios nos está revelando, y comienza a decir, vengan a mí, todos, los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y Dios me dijo que le iba a dar descanso a todas las mujeres en esta reunión. Amén. ¿Por qué? Porque la mujer ha tomado un rol que no le pertenece, cargas que no le pertenecen, preocupaciones que no le pertenecen. Y tiene sobre sus lomos la pesada carga de un hogar que no le pertenece. Y yo no entendía eso. Y el Señor me dijo esto específicamente. Yo necesito hacer de ustedes mujeres que puedan hacer todo lo que yo les he puesto a hacer y les he dado. Aquí hay mujeres que no tienen idea de las habilidades y potenciales que tienen y no los han podido desarrollar porque tienen muchas cargas. Pero si aprendemos esto hoy, vamos a ser libres. Y el Señor Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y una de las primeras cosas que uno tiene que reconocer es que yo no puedo ya con esto. Cuando yo empecé a tener más y más problemas, yo me arrodillaba y lloraba. Y ese día que el Señor me dijo mi situación, ya yo estaba rendida. Dije, ya yo no puedo. Le hablo y no me entiende. Le digo y sigue igual. Ya no puedo seguir con esto. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y con cargas, que yo les haré descansar. Amén. Y les dijo, aprendan de mí. No dijo, miren cómo son las otras mujeres, miren cómo son las cosas en el mundo, miren cómo hablan esta y cuál predicadora. No dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y lamentablemente en muchos púlpitos hace falta esas dos cosas. Mansedumbre y humildad. Y dice, y hallarán descanso, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Así que si la carga que usted está llevando pesa mucho, lo más seguro es que esa carga no es la que el Señor le está poniendo sobre sus hombros, sino una carga que usted ha tomado adicionalmente. Ahora, yo quiero que usted me ayude hoy y sea muy rápida en su Biblia, porque para poder entender esto, usted tiene que ver esto conmigo, paso por paso, y usted va a ser libre. Amén. Cada vez que yo encuentro algo en la Biblia que me abre en la cabezota, cuando usted, no sé si le ha pasado, que usted parece que le abrieron, lo entendí, hasta ahí llegó ese problema en mi vida, cuando lo entendí. Yo no sirvo de escuchar algo y bueno, voy a creer eso, lo voy a aceptar. Si yo no lo veo en la Biblia, yo no lo puedo aceptar. Hasta que yo no lo encuentre allí, que yo lo vea claramente, eso sí me modifica. Entonces usted va a entender esto hoy caminando conmigo por la Biblia. En Génesis capítulo 2, del 2 al 3, anótelo allí. Vamos a hablar del descanso y el reposo. Génesis capítulo 2, del 2 al 3. Dios creó todo lo que vemos en 6 días, pero en el día séptimo Dios descansó. La tierra se corrompió y se llenó de maldad, y la maldición trajo una dura servidumbre. Esto está en Génesis 5, 29. Algunos pasajes los voy a leer, otros no los voy a leer, porque si no, no vamos a poder terminar rápido. Pero usted allí anótelos. Génesis 5, 29. Después que la tierra se corrompió por causa del pecado y Dios maldijo la tierra se llenó de maldad y de maldición. Y dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y está hablando de Noé. Y en Génesis 6, versículo 8, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el nombre Noé
en el original hebreo significa descanso. Noé fue llamado descanso. Este hombre nació y este hombre fue profetizado por Dios antes de nacer. Cuando Adán y Eva pecaron, la tierra se llenó de maldad, se contaminó. Todos sabemos lo que empezó a ocurrir, asesinatos y muerte. Y Dios había determinado destruir la tierra. Pero antes de que Dios determinara destruir la tierra, Dios había hablado que iba a enviar a alguien y que en ese iba a dar el descanso. Y eso lo hizo Dios con sus antepasados. Usted se acuerda de Matusalén, ¿verdad? Y Noé es descendiente. Enoc caminó con Dios, pero Enoc era un hombre atípico aquí en Génesis, porque él no murió. Pero dice que Enoc era un hombre que caminó con Dios y Dios se lo llevó, pero él tuvo un hijo, Matusalén. Y ese nombre para los hebreos significaba, después que éste muera, vendrá el fin. Matusalén duró 965 años, 69 años. Y justo en ese tiempo nació Noé. O sea que Enoc, a quien Dios ya le había mostrado lo que iba a ocurrir, él sabía que su hijo, que se llamaba Matusalén, al morir vendrá el fin. Él no sabía en qué momento Matusalén iba a morir, si al año de nacido, a los 10 años de nacido, pero duró mucho. Lo cierto es que él sabía que en el tiempo cuando Matusalén muriera, iba a haber un descanso en la tierra. Y ese descanso era Noé. Noé era el hombre que iba a traer descanso, porque él era en su tiempo que Dios iba a destruir la tierra y a darle como un reseteo a la tierra. Ahora, cuando Dios llama a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, donde tienen una dura servidumbre, esto está en Éxodo 3, del 7 al 9, encontramos que ellos, a pesar de que la tierra fue limpiada con el diluvio, a pesar de que Dios creó una raza de un hombre y su familia, sin embargo siguió la maldad en la tierra y el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud. Y dijo, estoy en Éxodo 3, 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces vemos que Dios estaba tratando de sacar a su pueblo de un lugar de dura servidumbre para llevarlos a un lugar de descanso. Dios los lleva por el desierto y le promete a Moisés que iba a estar con él. Cuando Moisés va por el desierto se da cuenta que era muy difícil esa tarea, lidiar con esas personas. Era mucha gente, todos difíciles. Y Moisés tenía la labor de juzgar todos los problemas y las situaciones de ellos, pero era una gente muy difícil. Pero Dios le hace una promesa a Moisés en Éxodo 33, 12 al 13, donde Dios le dice que su presencia irá con él. Y no le dijo, mi presencia irá contigo y te daré autoridad, mi presencia irá contigo y te daré poder, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En otras palabras, nos estamos dando cuenta que desde que Dios creó al hombre, lo creó con el propósito de que descansara. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en el día 6 y ya había hecho todo. Todo lo había terminado. Dios creó al hombre y ya estaba la casa lista, ya estaba la comida y todo lo que él iba a necesitar. Creó al hombre como la terminación de su obra, pero la corona de su obra. Y luego que lo creó, al otro día, cuando abrió los ojos, ¿saben qué? Es día de descanso. Nada tienes que hacer. Entonces la voluntad de Dios y su propósito era que el hombre descansara. Y Dios le dijo a Moisés, mi presencia va a ir contigo, Moisés, y en este trabajo tan difícil, mi presencia te va a dar descanso. Luego encontramos
que Dios a Moisés le empieza a hablar y a decirle cómo debe él legislar al pueblo de Israel en ese desierto. ¿Qué tenía que enseñarle? Ellos salieron de una servidumbre de más de 400 años, no son 4 días. Estaban acostumbrados a ser esclavos. Ellos no sabían lo que era pararse una mañana y decir, bueno, hoy voy a salir al centro comercial. No, señor. Ellos sabían que ellos se paraban a las 5 de la mañana, se ponían su ropa de trabajar y salían a trabajar. Ellos no sabían lo que era decir, al mediodía me quedo en la casa, en la tarde no salgo, porque voy a descansar. No, señor. Ellos tenían una jornada que tenían que cumplir y se la modificaban a su antojo. No les pagaban con comida. Y ellos no solamente eran esclavos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y si miraban para atrás a sus generaciones, las que podían, sus antepasados, los que podían ellos ver, habían sido esclavos. Ninguno de ellos podía entender lo que sería ser libre. Ellos no sabían lo que era ser libre. Ahora viene este Moisés, nos saca de Egipto, que Dios hizo de todo para sacarlos de allí. Destruyó completamente Egipto, tuvo que destruir esa nación, al punto que tuvo que morir Faraón y todo su ejército. Los dejó en la ruina completamente para sacar a su pueblo de esa nación. Y antes de sacarlo, Dios hizo que los egipcios le pagaran con creces todos los 400 años de esclavitud donde ellos no percibieron nada. ¿Por qué? Porque los despojaron. Dios puso un temor sobre los egipcios tan grande que cuando esas mujeres fueron allá y le decían a sus amas, mira, dame las joyas que tú tienes, los anillos de diamantes, rubíes, esmeraldas, todas las perlas, todo, dámelo. Esas mujeres sacaron sus cofres y les dieron todo su oro, toda su plata, todas sus joyas. En el Salmo 105 dice, salieron de Egipto sanos y los sacaste con oro y plata. Ellos salieron de Egipto ricos, pero su mentalidad era de esclavos. Dios los llevó a un desierto donde no había capacidad de hacer nada. Allí no se podía sembrar, nada produce el desierto. Allí no se puede edificar, no hay materiales para edificar en el desierto. Allí no se puede criar animales, plantar un huerto o hacer cualquiera de las cosas que ellos sabían hacer. No se podía. Ni siquiera tenían la capacidad de almacenar comida o algo. Dios los sacó al desierto y los puso allí para que ellos todos los días al salir de su casa caminaban unos cuantos pasos y encontraban el alimento diario. No tenían que trabajar por su comida, el alimento caía del cielo. Ellos no tenían que hacer carpas o cubrirse porque Dios cubría aunque vivían en carpa. Dios les cubría del sol, de las inclemencias, del clima del desierto, muy caliente en el día, muy frío en la noche. Dios hacía todo. Ellos no tenían que preocuparse porque, bueno, la pinta de Navidad que me voy a poner, se me van a acabar los zapatos, tengo que trabajar por los zapatos le crecían en cuanto el pie les crecía. La ropa no se envejecía, la ropa no se roía, no se rompía, no se dañaba, era una ropa perenne y eterna. Ellos vivían un milagro continuo, no eran solamente las cosas imposibles e inimaginables que leemos allí, era que ellos todos los días veían que Dios era todo, ¿sí? Porque Dios les estaba diciendo, ya está bueno, trabajaron mucho, necesitan descansar. Y en esos 400 años se saltaron bastantes días de descanso. Si era un día a la semana y 56 días al año, ustedes tienen muchos años sin descanso. Dios los pasa por ese desierto y le dice a Moisés, ahora yo te voy a explicar que tienes que establecerle unas fiestas. ¿Pero por qué fiestas? Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué tantas fiestas? Ellos nunca tenían fiestas en Egipto. ¿Usted cree que la gente esclava puede celebrar, puede reír, puede cantar? No puede. Y a lo mejor usted dirá, bueno, hermana, no tengo mucha idea de eso. No, sí la tiene. Piensa en algunos años anteriores en Venezuela, cuando usted ha querido hacer una Navidad de esas, wow, y usted dice, no puedo.
¿verdad? Que usted ha querido hacer la fiesta al hijo, a la hija, no puede. El aniversario, no puede. Una celebración, ¿por qué no puede? Porque ha sido esclava, ¿verdad? Ahora Dios le dijo a Moisés, y vamos a Levíticos 23. Que iba a establecer 3 fiestas solemnes. Y estoy en el versículo 21, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas, 2 puntos. Y usted y yo seguramente esperamos que empiece a decir, bueno, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta de las cosechas. Pero no comienza así. Dios le dice a Moisés, te voy a decir las fiestas que vas a tener como santas convocaciones, son solemnes, no vas a dejarlas de hacer. Y comienza diciendo, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. ¿Qué le está diciendo Dios? El principio de estas fiestas, Moisés, estoy estableciendo esta fiesta es para que tengan reposo. ¿Sí? Vas a establecer estas fiestas anuales para que el pueblo tenga unos días en los que no haga nada. En lo que solamente se alegre y tenga reposo. Y comienza diciéndole, lo primero que tienen que saber es que aquí el horario laboral no es 24/7. Aquí, ahora, conmigo, no es vas a trabajar hasta que te desmayes. 6 días vas a trabajar y va a haber un día que vas a descansar. Si va conmigo al versículo 8, va a encontrar. El versículo 7 dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Vaya conmigo al versículo 11, dice, el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Vaya conmigo al versículo 21. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. ¿De qué él está hablando? Reposo. Él está diciendo, de ahora en adelante, no van a hacer ningún trabajo de siervos. No los quiero bajo dura servidumbre. En el versículo 24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Si usted sigue leyendo todo este capítulo, el versículo 28, el versículo 30, el 31, el 32, el 35, el 36, el 38, en todos esos versículos Dios dice reposo, 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 reposo. Si lo tiene que repetir es porque es importante. Dios estaba reprogramando a este pueblo que lo habían programado para que fuera esclavo. Y el problema de la esclavitud es que se te queda aquí y no hay manera. Hay personas que tienen una cárcel que la puerta está abierta, pero no salen. ¿Por qué? Porque los programaron aquí. Y una vez que la persona tiene eso aquí, es imposible que cambie su manera de actuar, porque ella se ve a sí misma como la han programado. Así que Dios estaba reprogramando a su pueblo, quitándoles en el desierto todo ese pensamiento de esclavitud que durante 400 años le habían puesto los egipcios. Cuando usted analiza esto, usted se da cuenta
que Dios procuró el descanso de este pueblo mucho tiempo. Había algo importante y era que ellos en el desierto no tenían un lugar fijo. Ellos debían moverse cuando Dios les indicaba. Ellos establecieron un tabernáculo que era una carpa, ¿verdad? Que estaba en todo el centro. Ellos eran 12 tribus. Se dividían en 4. 3 se ponían de este lado del tabernáculo. 3 se ubicaban de este lado. 3 se ubicaban del lado de atrás y 3 se ubicaban del lado del frente. ¿Qué hacían? Una cruz perfecta. Ese tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba y hablaba con Moisés. Ustedes saben que era una carpa que tenía 3 espacios: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba oscuro y había el elemento importantísimo del arca del pacto, donde Dios se manifestaba en medio de los querubines y hablaba con Moisés. Cuando Dios estaba allí, la presencia de Dios se manifestaba, había una nube que siempre estaba allí, la nube de la gloria del Señor. Y cuando esa nube bajaba, eso estaba todo que no se podía ver. A ese lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero en ese lugar santísimo era donde Dios hablaba continuamente. Ellos se ubicaban alrededor de ese lugar. Dios le dijo a Moisés: cuando yo diga que se muevan, es que se van a mover. Pero a mí me llama la atención que Dios, cuando le dijo esto a Moisés, le dijo que hiciera unas trompetas. Y quiero que vaya conmigo a Números. A Números capítulo 10. Y Dios le dice en el versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata. De obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. ¿Qué pasaba? Que cuando Dios le decía a Moisés: Moisés, es hora de que salgamos de aquí, Moisés tenía que buscar esas trompetas que ya previamente les había mostrado al pueblo y les había mostrado el sonido. Cuando ellos escuchaban ese sonido característico, ellos tenían que desarmar cada tribu desarmaban sus carpas, pero ya los levitas habían desarmado todo el campamento, por eso es que era una carpa, porque era desarmable, se movía de aquí para allá. Y ellos debían moverse, pero ahora había algo que indicaba cuando ellos se movían, y era que la nube se moviera. ¿Sí? Si la nube se movía, ellos tenían que moverse. Ahora quiero que lea conmigo en el versículo 11. Ellos ya tenían tiempo acampando desde que salieron de Egipto. Se organizaron y se acamparon. A lo mejor ellos pensaron: nos vamos a quedar aquí no sé cuánto tiempo. Pero lo cierto es que ellos estaban allí, y en el versículo 11 dice en qué momento se movieron. Y dice: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. ¿Qué pasó? La nube se levantó. Todo el mundo se dio cuenta. ¿Qué dijo Moisés? Busquen la trompeta, toquen las trompetas, y todo el mundo a desarmar sus casas, nos vamos. Ahora, cuando la nube se movía, ellos debían moverse. Si la nube estaba allí sobre el tabernáculo una semana, ellos estaban una semana. A lo mejor ellos decían: nos vamos a quedar aquí, no sé, 3 meses, 4 meses. Pero si estaban una semana y la nube se movió, ¿qué tenían que hacer? Desarmar todo. Si se tardaba un día, ¿qué tenían que hacer? Desarmar todo. Si se tardaba un año, ¿qué tenían que hacer? Desarmar todo. Ellos se movían cada vez que Dios se movía. Ahora, miren lo que pasaba. Cuando la nube
se levantaba, lo primero que se desarmaba era el tabernáculo. Iban los levitas, desarmaban todo y se ponían en posición de salida hacia donde la nube iba. Luego todas las tribus se iban desarmando, la primera que se ponía detrás era la tribu de Judá. Y ellos caminaban detrás de los sacerdotes y levitas que llevaban el tabernáculo y adelante iba el arca. Y iban detrás de esa nube hacia donde la nube los llevaba. Ahora, a mí me llama la atención en el versículo 33 que el Señor dice que el arca los debía guiar y cuando el arca se detuviera, porque el arca se detenía donde la nube se detenía, allí ellos tenían que volver a armar todo y quedarse allí. Ahora miren lo que dice. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. ¿Cuántos días estuvieron caminando? 3 días. O sea que la nube no se detuvo en 3 días. Ellos siguieron caminando. Y dice, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días. ¿Y qué estaba haciendo el arca? ¿A dónde los estaba llevando? Miren lo que dice aquí, buscándoles lugar de descanso. ¿Está viendo? Si Dios los movía, ¿a dónde los movía? Al lugar de descanso. ¿Qué le recuerda a usted eso? El Salmo 23. Jehová es mi pastor. En lugares me hará. ¿Dónde me va a hacer descansar? Y junto a aguas tranquilas me va a pastorear. ¿Qué perseguía a Dios cuando los movía? ¿Más trabajo? ¿Una dura servidumbre? ¿Otra gente que viniera a esclavizarlos? ¿Qué buscaba cuando los movía? Descanso. Ellos no se movían cuando ellos querían, ni a donde ellos querían. Ellos se movían donde el arca los llevaba y el arca perseguía la nube y la nube se detenía donde había descanso. Cuando usted piensa en esto, usted dice, el reposo para Dios es algo muy importante. ¿Por qué es tan importante el reposo para Dios? En Isaías 58, que es un capítulo que habla mucho del ayuno, lo ha leído, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía muchas costumbres, muchas tradiciones, y se habían acostumbrado a hacer muchas cosas por rutina. Ellos ayunaban y hacían muchas cosas. Pero en este capítulo Dios les dice que dejen de hacer todo lo que están haciendo. De trabajar tanto, de ayunar tanto, de hacer tantos sacrificios y que se vuelvan a Él. Y que si ellos se volvían a Él, Él los pastorearía de nuevo. Y hay muchas personas que trabajan mucho. Y le voy a decir dónde trabajan mucho. En la obra del Señor. Hace años, un 25 de diciembre, yo me paré para ir al baño. Cuando me senté en la poseta, el Señor me dijo, mis hijos pierden la salud, pierden su familia y pierden sus vidas por servirme a mí. ¿Qué soy yo? ¿Un tirano? No. Yo le entendí de quién me estaba hablando. Me estaba hablando de ministros. Y me dijo, voy a buscar la Biblia. Fui a buscar la Biblia y me dijo, abre el libro de Ruth. Abrí el libro de Ruth. Lo empecé a leer. Me dijo, busca el significado de todos los nombres en ese libro. Y yo lo busqué. Y me dijo, Elimelech significa el poder del hombre
el poder del príncipe o un hombre con poder. Elimelec era un hombre poderoso y rico. Y me dijo, ese nombre significa el hombre que se apoya en su fuerza o en su poder. Había hambre en la tierra de Belén y Elimelec le dijo a su familia, vámonos. Lo mismo que yo estoy haciendo aquí, los mismos negocios, yo tengo el poder para hacerlo, lo puedo hacer en cualquier parte. Yo puedo hacer dinero en cualquier parte. No vamos a bajar nuestro nivel. Si esto no funciona, vámonos. El nombre Noemí significa placentera, pero también significa gracia. Tenían 2 hijos, Malón y Quelión. Uno significa enfermo y el otro significa pereciendo o perecer. Yo dije, ¿quién le pone esos nombres a los hijos? Dios tiene esa historia metida allí. La Biblia hay que escudriñarla, no simplemente leerla. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Uno se casó con Orfa, que significa espalda, desde la nuca hasta la parte baja. Y el otro se casó con Ruth, que significa amiga o compañera. Ellos salieron de allá y empezó la desgracia. Se murió el rey. El hombre apoyado en su fuerza. El Señor me dijo, el hombre que se apoya en su fuerza, enferma y perece. Se murieron sus 2 hijos, el esposo de uno era la espalda y el Señor me dijo, el hombre que se apoya en su fuerza empieza a decaer y su enfermedad comienza a reflejarse en la carga en su espalda. Hermana, eso es estrés. Allí comienza. Desde la nuca hasta la parte baja. A la final murieron los 2 y quedó Ruth y Noemí. Noemí, que era placentera, regresó allá. Ella salió y se parecía a Carolina Herrera. Regresó y estaban asombrados. Lo vieja, deteriorada y pobre. Usted se ríe, pero es verdad. Porque ella dijo, yo salí de aquí llena. Ella no se fue porque se estaba muriendo de hambre. Ella se fue porque su esposo dijo, yo puedo mantener la misma posición en donde sea. Dependo de mí. ¿Está viendo la diferencia entre que el arca se movió, la nube se movió a buscarte descanso o que tú vas porque tú puedes? ¿Está viendo? Pero Ruth no se quiso quedar allá con sus padres. Aunque Noemí le dijo, no tengo hijos que darte. Y aun cuando yo consiguiera marido a esta edad, tuviera un hijo, lo vas a esperar. Ruth le dijo, no importa. Donde tú vayas, voy yo. Tu pueblo, tu Dios, a donde tú vivas y donde tú mueras, y nada más la muerte nos va a separar. Noemí la vio tan determinada. Ruth llegó allá con Noemí. ¿Sabe por qué? Porque Ruth se hizo amiga de la gracia. Sí, era tanto que las primeras palabras de Ruth eran de gracia. Cuando llegó allá, llegaron justo en el tiempo de la siega. Dios estaba visitando de nuevo a Belén y había comida. Y Ruth le dijo a Noemí, mira, déjame ir detrás de los segadores y delante de quien yo halle, entonces yo me quedaré recogiendo espigas. Se fue. Y cuando regresó, ¿sabe cuánto trajo? Casi un efa de harina. Eso es 37 kilos. Mire lo que hizo la gracia por esta mujer, que recogía las sobras, lo que se caía. Y usted conoce la historia. El Señor me dijo, investiga. Cuando Booz vio a Ruth y le hablaron de ella, le dijeron, es una mujer virtuosa, ¿verdad?
Esa palabra virtuosa no es una mujer que habla bonito, dulce, amable. La palabra virtuosa en el hebreo es una mujer muy trabajadora. ¿Sí? Cualquiera de ustedes. No digan amén por decirlo, yo lo sé. Cualquiera de ustedes es una mujer virtuosa. Muy trabajadora. Este hombre dijo, esta mujer es muy trabajadora. ¿Y sabe qué? Cualquier hombre que consigue una mujer muy trabajadora, ¿sabe qué hace? Le saca la chicha. ¿Sí o no? Así que cuando esta mujer llegó allá y le contó a Noemí todo, Noemí le dijo, tranquila, yo te voy a ayudar, lo que tienes que hacer para que esto salga bien. Ella estuvo trabajando allí y Booz nunca le ofreció trabajo. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Yo no estoy buscando gente que me trabaje. Yo necesito hijos. Porque no es lo mismo una persona que es un empleado, así sea el mejor, al heredero, que ama y valora lo que es de su padre. ¿Sí está entendiendo, verdad? Amén. Él no trabaja porque tiene un sueldo, él no trabaja porque lo obligan, él no trabaja porque tiene hambre, él no trabaja porque tiene miedo, él trabaja porque esto es mío. Y este hombre nunca le ofreció trabajo a Ruth. Pero Ruth terminó siendo la dueña de todo eso. Cuando Dios me habló de eso, me dijo, siempre he querido que mi pueblo descanse. En toda la Biblia, todos los enemigos que mi pueblo ha tenido nunca han sido enemigos que ellos puedan vencer. Todos los reyes que tenían ejércitos, que los invadían y les hacían cosas, eran numerosos y más grandes que la capacidad y potencia de los reyes de Dios para derrotarlos. Y yo siempre les dije a todos la misma respuesta, la misma salida se las di a todos. Revise la historia, a Ezequías, a Josías, a Josué, a todos los reyes y líderes, la misma respuesta fue, descansa. Aguarda, espera, reposa, yo voy a pelear por ti. Pero una mujer que no sabe eso, que no se puede sentar nunca, que no entiende lo que es, mija, vos no podéis con esto. Debe haber un momento en que vos volváis en sí y digáis, Señor, esto sobrepasa todo lo que yo he pensado que puedo hacer. No tengo ideas para hacer esto, se me agotaron los recursos, ya no tengo fuerza. ¿Sabe qué me dijo Dios? Aquí hay una mujer y hay varias que llegaron al límite, que están aquí y no saben que están al colapso de un ataque de nervios y de un problema cardíaco fuerte porque no tienen descanso. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Te traje aquí porque estás en el límite y te traje aquí para que te sientes a partir de hoy. Amén. El descanso era lo que Dios quería que su pueblo entendiera. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted descansa, es cuando Él puede trabajar. Esa noche que yo me desperté, Dios me dijo, yo no quiero que pierdan sus vidas, ni sus hogares, ni su salud. Han llevado cargas que yo no les he puesto. Revisa que mi hijo dijo, ¿por qué han cambiado las palabras de mi hijo por sus propias palabras? Él dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. ¿Por qué han cambiado eso por lleva la pesada cruz? ¿Quién dijo que la cruz se refiere a eso? Entonces encontramos personas tan agotadas, agotadas en su casa, agotadas en la iglesia, agotadas en el trabajo. Y por supuesto, usted no puede tener un espíritu afable y apacible. No puede. Por más que lo intente, no puede. En el Salmo 23 y el Salmo 80, Dios se denomina como el pastor de su pueblo.
El pastor que lleva a su pueblo a descansar. Yo busqué esta palabra descanso en el original y es la palabra de agazaparse, como agacharse así y tirarse. Y hace referencia a los animales que tienen 4 patas, que encogen sus patas y se reclinan. Pero también esta palabra significa dormir, acostarse, descansar, recostar. Y ¿sabe qué? Yo oraba mucho de madrugada. Mi esposo a veces me decía, Betty, yo no sé a qué hora tú duermes. Yo me paro a las 2 y vos no estáis. Bueno, ese día me paré a las 2, le decía. Me paro a las 3 y no te encuentro. Me paro a las 5 y no te encuentro. Yo me había acostumbrado a llevar mis cargas al Señor en oración y yo pensaba, oraba mucho de madrugada y yo pensaba que era lo que era la manera. Y en nuestra familia, nosotros somos 9 hermanos. Hemos pasado muchas cosas desde que mi mamá y mi papá se fueron. Y entonces yo no solo oraba por mí, por mi esposo, por mis hijos, oraba por toda mi familia. Y cada carga era una carga y cada cosa era una carga, yo llevaba esas cargas. Pero así como oraba Job, Job hacía un sacrificio diario por sus hijos y ese sacrificio él lo hacía por si quizás sus hijos blasfemaban a Dios. Si usted analiza el libro de Job, se da cuenta que ese libro no está allí para que usted cuando pase problemas y sufrimiento se consuele. Ese libro está allí para enseñarle lo que no debe hacer un hombre y una mujer de Dios, para evitar las cosas que vienen por el temor. Porque Job dice, el mal que temía me vino. Pero si usted sigue leyendo, dice, nunca descansé, no tuve reposo. O sea, Job no descansaba. Y hay mucha actividad religiosa que es afán y no es descanso. ¿Hace cuánto usted ha orado y ha sentido? Está hecho. De aquí en adelante doy gracias. ¿A cuántas de ustedes le ha pasado la bendita experiencia de Ana, que dejó de llorar y nunca más estuvo triste? Amén. La admiramos, la leemos, la historia, pero ¿a cuántas de verdad nos ha pasado que decimos, ya no me preocupo por eso? Sé que Dios está obrando a mi favor. Amén. Él hace la parte difícil, Él lleva la carga que yo no puedo llevar, yo hago que hago. Así decimos mi esposo y yo cuando vamos a trabajar. Vamos a ver, a hacer qué hacemos, porque Dios es el que hace todo. Amén. Lo cierto es que Dios le dice al pueblo de Israel en Isaías 58, den de ayunar. Este no es el ayuno que yo quiero. ¿Saben qué es lo que yo quiero? Suelten las cargas. Liberen a los cautivos. Entonces leímos eso y decimos, el ayuno es que soltemos las cargas, liberemos a los cautivos, vamos a soltar a ver a las personas, a orar por los que están esclavos, a orar por los que están enfermos, vamos a ministrar por vamos a ayunar por aquel, más cargas. Dios está diciendo, suelta tus cargas. Yo empecé a ayunar por una persona que estaba enferma, muy enferma. Y dije, me voy a proponer ayunar. Voy a ayunar 40 días desde la mañana hasta las 5 de la tarde. Y yo empecé. Ya antes lo había hecho, así que yo dije, sí, lo voy a hacer. Yo empecé. La primera semana llegué como hasta las 5. La segunda semana ya no aguantaba. Bajé a las 3. La tercera semana estaba malísima. Aguanté hasta las 12. Un día me paré y le dije, Señor, ¿qué tengo? Tenía una cosa aquí que no sabía lo que tenía, una cosa en el estómago,
una sensación muy difícil, Señor, ¿qué tengo? Me dijo, es el estómago. Y come. Rompí el ayuno. Cuando me paré a orar, me dijo de esa persona. Me dijo, no te preocupes, yo vi la mano de Dios, tenía la médula de esa persona en su mano. Yo tengo su médula en mi mano. No ayuné más. Yo dije, ¿qué estoy haciendo yo? A raíz de eso me enfermé. No descansaba. El pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia en el tiempo de Jeremías. Usted ha leído ese libro, ¿verdad? Sí. Y hay un capítulo que es Jeremías 34. No lo vamos a leer. Pero en ese capítulo casi se libran del juicio tan terrible que venía. ¿Y sabe cómo lo iban a hacer? Jeremías le dijo al rey, lo que tienes que hacer es liberar a todos los que tienes esclavos. Aquí los judíos han esclavizado a sus propios hermanos. Yo he encontrado gente en las iglesias que yo los miro y lloran. Tienen tanta carga y nadie se compadece de ellos. Si llegan tarde, ¿por qué llegaste tarde? Te tocaba hacer esto. ¿Qué trato es ese? ¿Qué trato es ese? Una vez una mujer me dijo llorando, soy servidora en una congregación, no es esta. Me dijo, yo no puedo poner mi bolso en la silla. ¿Por qué no puedes? Porque ella se sentó y puso el bolso allí y yo me arrimé. Y le dije, pero ponlo aquí. Yo vi que era un bolso nuevo, bonito. Ponlo aquí, le dije. No puedo, hermana. ¿Por qué no puedo? Porque soy servidora. Y yo le dije, ¿eso qué tiene que ver? Me prohibieron. Me prohibieron poner el bolso y empezó a llorar. Y yo le dije, ¿quién te prohibió poner el bolso? Son las normas. ¿Qué es eso? Dije yo. Que estamos en la esclavitud. Y es más, no me puedo sentar aquí. ¿Por qué? Porque soy servidora. El culto empieza a las 9, yo tengo que estar a las 7. ¿Por qué? Porque soy servidora. La trataban malísimo. Le hablaban muy fuerte. ¿Qué es eso? Dije yo. ¿Usted entiende por qué hay gente que no va a la iglesia? ¿Está entendiendo? En nuestras caras se ve. La iglesia de Cristo no es una organización, es un cuerpo. Amén. Compuesto de seres humanos, de personas. Amén. Un organismo vivo. Amén. Si esa hermana no vino a servir, primero pregúntele, como si fuera su hermana de sangre. Mija, ¿te pasó algo? ¿Tenés algún problema? No le reciba así. ¿Está entendiendo, verdad? Amén. Sedequías promulgó libertad a todos. ¿Y sabe qué? Casi se libran del juicio, pero se arrepintió. ¿Sabe por qué se arrepintió? Se quedó sin siervos, sin esclavos. Se quedó sin esclavos. ¿Quién le iba a limpiar la casa? ¿Quién le iba a trabajar? ¿Quién le iba a arreglar los caballos? Eso es muy difícil. Y de gratis, de balde, sin pagar, ¿quién? ¿Sabe qué dice Dios en Malaquía? Que lo citamos tanto para pedir los diezmos. ¿Quién abre las puertas de mi casa de balde,
¿Sabe qué dice Dios? ¿Quién me trabaja a mí y yo no le pago? Gloria a Dios. Y está diciendo Dios, yo no soy un esclavista. Se arrepintió y volvió a tomar a toda esa gente otra vez de esclava. Y allí vino el juicio. Jesús, en el día de reposo, en Lucas 6, versículo 5, hizo un llamado. Y dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro descanso. Amén. Es la única persona en toda la humanidad que ha podido decir algo como eso. Usted no va a escuchar esas palabras en ningún otro libro. Nadie nunca se ha parado a decir, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Solo Jesús. Jesús enseñó en Mateo 6 que el afán se opone al descanso. Nosotros conocemos la historia de estas dos mujeres famosas, Marta y María, ¿verdad? Marta vivía en Betania. Jesús era una aldea que estaba justo antes de entrar a Jerusalén. Jesús pasó por Betania. Según los historiadores, era una familia pudiente. Marta invitó a Jesús a quedarse en su casa. O sea que tenía una casa grande. Tenía las posibilidades de alimentar, porque ella sabía que Jesús no estaba solo. ¿Con cuántas personas andaba? Con 12. Tenía una gran casa y tenía posibilidades de alimentar 13 hombres como mínimo diariamente. Ella los recibió y dice allí, Marta los recibió en su casa. Pero ¿sabe qué? Es como cuando usted recibe una visita. Yo no sé si a usted le ha pasado. Lo viene a visitar un familiar. Betty, voy a quedarme en tu casa 3 días. Ok. La persona llega, usted le abre la puerta, pasa, mira, este es tu cuarto. Aquí está el baño, allí te coloqué una toalla, le abre, mira, aquí hay jabón, aquí hay crema dental, lo que necesites, este es el cuarto, mira, aquí en este closet hay sábanas, cobijas, cualquier cosa, el aire se prende así, el televisor se prende asado, aquí vas a estar bien, no hay problema, el wifi está libre, no, mira, aquí está la cocina, la nevera, está cualquier cosa que tú necesites, allí está, me tengo que ir. Porque tengo que trabajar. Y usted se va. ¿Y cómo se queda esa persona? ¿Qué va a hacer esa persona ahí? Si no vino a ver su casa, vino a ver usted. Eso fue lo que hizo Marta. Jesús pasa. ¿Sabe qué hizo María? Llegó Jesús. Présteme una silla. Tráigame una silla a la hermana. O présteme una a mí. María dijo, llegó Jesús. Hoy no voy a trabajar. ¿Qué voy a hacer, Señor? Voy a enseñar. Bueno. Aquí me voy a quedar. Marta se fue para la cocina a trabajar como loca. Debió tener empleadas. Le voy a decir algo. La mujer controladora, no importa si tiene 1000 empleadas, nadie como ella. Si ella no pica, nadie pica bien. Si ella no bate, nadie bate bien. Si ella no lava, nadie lava bien. Pero ¿sabe qué hace luego cuando va a orar? Señor, dame descanso. ¿Usted no vio que la mujer virtuosa tiene servidores? Tiene criadas. ¿Usted no vio eso? Marta tenía gente. ¿Pero qué?
La mujer controladora necesita reconocimiento. Necesita que alguien diga, si no eres tú, nada como lo que tú haces. Así que María se sentó a los pies de Jesús y Marta, en vez de quedarse allá, ya que estaba tan afanada con eso, se vino brava. Porque así es cuando uno es controlador. Si el otro descansa, te molesta. Hermana, ¿por qué lo dice? Porque yo despertaba a mi esposo. ¿Cómo podéis estar durmiendo? Vete, que vos no dormís. Demetrio, pero si tantas cosas que debemos, tantos problemas, tantas cosas, y vos tranquilo, que no sé qué. Vete y déjame dormir. La mujer controladora pasa por todos lados apagando televisores. Movete. Usted se ríe, pero es mejor vivir en un rincón que en esa casa. ¿Pero sabe por qué se ríe? ¿Por qué? ¿Ah? Pero después usted va y se arrodilla y llora genuinamente. Y yo conocí una persona que siempre decía lo mismo: cuando me muera, descanso. Y sabe que la palabra descanso en el hebreo, entre tantas palabras que tiene, una es perecer. Porque el descanso que Dios estableció en Génesis tiene sus bemoles. Había un máximo descanso el día de jubileo, el año del jubileo. Un año completo donde nadie trabajaba para nadie, todos eran libres. Un año donde nadie tenía que trabajar para pagar una deuda. Imagínese usted que le quiten todas las deudas. Usted puede decir, mañana no voy a salir, no voy a trabajar. Un año donde no hay deudas. Un año donde usted no tiene que trabajar para comprar la casita que perdió porque se la devuelven. Le devuelven el carro, le devuelven todo. ¿Qué va a hacer usted en ese año? Descansar. Ese era el máximo descanso. Jesús vino a traer ese año de jubileo. Y en ese descanso había el último descanso. Y era cuando morían. Si una persona no descansa, a la final sí va a descansar. Cuando muera. Y es lo que no queremos, ¿verdad que no? Así es. Nosotros podemos tener descansos progresivos como Dios estableció. Yo no soy de la doctrina de guardar el sábado, pero sí creo que usted tiene 6 días para trabajar y debe tener un día de descanso. No importa si es el lunes, si es el martes, si es el miércoles. Mi esposo entendió esto y él me dijo, tal día no hago nada. No va a haber fuerzas que me mueva, Betty, ni vos. Entonces yo dije, ay, ¿qué vamos a hacer? Hacer lo que dice la Biblia, cocinarlo de ese día al día anterior. No podéis trabajar vos, ni los hijos, ni vaya a buscar a nadie que venga aquí a limpiar en la casa, nada. Y me voy a acostar y voy a ver televisión y voy a hacer lo que quiera. ¿Y yo qué voy a hacer? Lo que queráis. Empezamos a hacer eso. Y con el tiempo me di cuenta que yo lo saqué del reposo. ¿Por qué? Porque lo veía así, este es el mejor momento. Demetrio, mira, vos sabés que el lavamanos, ese lavamanos, Berta, Demetrio, tiene tiempo. Betty, si es el día de descanso, bueno, que no voy a tener más oportunidad. Y así poco a poco lo saqué del descanso.
Empezamos a trabajar y a trabajar. Le salió un huequito aquí. Él nunca se enferma. El huequito le creció. Consultó con un médico, le dijo, tenéis estrés. Tenía estrés. Y le dijo, ¿y qué hago? Descansar. Descansar. Descansó y se le llenó el huequito de pelo. Yo tampoco sabía. Cuando Jesús habló en Mateo 6 del afán, primero habló de Mamón, y Mamón es la personificación de la riqueza. Es una palabra aramea que significa no solo la personificación de la riqueza, sino el sentimiento de que las riquezas son tu sustento. Por lo tanto, hay un carácter servil en función de las riquezas. Entonces Jesús dijo, no puedes servir a Mamón y al Señor. ¿Por qué? Porque Mamón se va a enseñorear de ti y es despiadado. El hombre que sirve a las riquezas nunca va a tener descanso. Porque las riquezas nunca van a ser suficientes. Y el mismo dinero le va a decir, no me pierdas. Y necesitas más. No hay manera de que esa persona pueda descansar mientras sirve a las riquezas. La Biblia dice que es en vano perseguir las riquezas porque se harán alas como alas y volarán. Pero Dios le dijo a su pueblo, yo soy el que te doy el poder para hacer la riqueza. Amén. Muchas veces nosotros decimos, me voy a acostar tarde porque tengo que hacer esto. Y nos cargamos de tantas cosas que trabajamos hasta tarde y nos paramos de madrugada. Yo también lo hice. Todos los errores ya yo los hice. Nos quedamos sin trabajo y empecé a hacer panes. Mi papá era panadero y hacíamos panes. Él nos enseñó y yo me puse a hacer panes y a vender panes. Y horneaba de noche. Y una de esas noches se fue la luz. El horno funcionaba, pero no podía ver. Demetrio me acompaña, aquí está mi hija. Si yo me acuesto a las 4, él se quiere quedar ahí hasta que yo me acueste. Entonces él me estaba acompañando mientras yo horneaba los panes. Y yo de pronto sentí algo en el pantalón, yo me sacudía, ya se había ido la luz, eran las 2 de la mañana. Y le dije a Demetrio, prende el celular para ver estos panes. No me estaba importando que algo me caminaba por el pantalón, no sabía qué era. Y él prende la luz y veo que los panes se bajaron. Todos los panes. Ya eso no tiene remedio. Yo dije, no puede ser, ¿cómo se enfrió el horno? ¿Qué tal? No sé qué. Ay, Demetrio, alumbrame aquí. Tenía un escorpión de este tamaño metido adentro del pantalón. Yo me quedé pasmada, no del escorpión. No. ¿Cómo Dios me estaba guardando de que ese animal, no sé cuánto tenía ahí, y no me había hecho nada? Yo dije, Señor, vos sois demasiadísimo bueno. Me sacudí el escorpión, lo matamos. Le dije, Demetrio, vámonos a dormir. Ay, ¿qué voy a hacer con esos panes? Se perdieron. Yo creo que Dios no quiere esto. No duermo. Tengo que hornear, no duermo. Si esto me va a producir, yo no creo que es así que me va a producir. Nos acostamos. El Salmo 127 dice, por demás es que te pares muy temprano y te vayas tarde a reposar y que comas pan de duro sufrimiento. Lo que te estás comiendo te ha costado mucho. Lo trabajaste demasiado. Dios dice, eso es por demás, porque a su amado
dará Dios. Y ese versículo tiene los mismos hebreos no lo han podido, los judíos todavía tienen discusión con ese versículo. Porque él dice, porque a su amado dará Dios el sueño, dice en Reina Valera. Pero en otras traducciones, en el original hay una disyuntiva porque dice, porque a su amado lo dará Dios mientras duerme. Entonces entendí, si yo duermo, Él trabaja. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él no me hizo de hierro. Él me hizo de carne y hueso. Amén. La pastora dijo que la mujer debe ser tratada como vaso, pero la misma mujer no se tiene compasión a sí misma. Le da hasta que se reviente. Soporto peso hasta que la espalda aguante. Aguanto sueño hasta que trabajo hasta que me desgaste. Y luego quiero que Dios bendiga eso. Dios no puede bendecir eso. Ahora, ¿por qué Dios quiere que entremos al reposo? ¿Y por qué Jesús es mi reposo? Por algo muy simple. Todos los enemigos que nosotros tenemos no los podemos vencer nosotros. Todos nuestros enemigos, solamente Dios puede vencerlos. Si usted tiene hijos que representan para usted una gran carga y peso porque está preocupado, porque no conoce al Señor, porque tal vez creció en el Evangelio, pero no está en la condición que usted esperaba, porque tal vez es rebelde o por lo que sea que esté pasando su hijo, usted no puede hacer nada. Pero Dios puede. Amén. El pueblo de Israel tenía la costumbre de que la madre educaba al hijo hasta los 12 años, después iba al padre. Dios le dijo al pueblo de Israel en Isaías, les va a pasar esto. Ustedes van a ver a sus hijos venir y van a decir, ¿quién me crió estos? Y Dios dice, yo pondré reyes para que críen a tus hijos. Pondré princesas y reinas para que sean sus ayos. Y ellos volverán y tú dirás, ¿quién me crió estos? Dios hará por ti lo que tú no has podido hacer. Amén. Conocí una mujer que su esposo se fue de la casa y la dejó con 2 hijos varones. Ella no sabía qué hacer porque ella decía, ¿cómo crío 2 varones sin un padre? Ella no tenía padre. Y orando, Dios le mostró Isaías 54:13, donde Dios dice, yo enseñaré a tus hijos.